Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Vamos a retomar, después de ya más de un mes, yo creo que no estuve, las aleyas sobre la economía islámica. Y en esta oportunidad vamos a ver la ley de la Sura Isra, Sura 17, el viaje nocturno. Aleya 26. Si tienen un Corán ahí. Sura 17, Aleya 26. Dice, Bismillahirrahmanirrahim. وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, dice, da lo que es de derecho al pariente, así como al pobre y al viajero, pero sin prodigarte demasiado. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Que los pródigos son hermanos de los demonios y el demonio es desagradecido para con su Señor. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Si buscando una misericordia venida de tu Señor que esperas, tienes que apartarte de aquellos, diles al menos una palabra amable. Acá se refiere a los que vienen a pedir, los que vienen a pedirte y no tienes que darle. Buscando una misericordia venida de tu Señor. O sea, estás a la espera de tener algo, producto de la misericordia de Dios, pero en ese momento que te vienen a pedir no tenés. Tienes que apartarte de aquellos, si tienes que apartarte de aquellos sin darle nada porque no tienes, en ese momento diles al menos una palabra amable. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. No lleves la mano cerrada a tu cuello, no la cierres a tu cuello, ni la extiendas en demasía o demasiado, si no te encontrarás censurado, falto de recursos, débil. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Tu Señor dispensa el sustento a quien él quiera, unos con largueza, otros con mesura. Está bien informado de sus siervos, le ve bien. Bueno. Son de la ley entonces 26 a la ley 30 del Sagrado Corán. Una ley que tiene que ver con la economía, el manejo de los bienes, el trato hacia los demás, y qué es lo que tiene valor ante Dios y qué es lo que no tiene valor ante Dios. Primero dice, Wa'ati dal kurba haqqahu. Lo primero en la economía es tener en cuenta el tema de la familia, de los cercanos, dal kurba. Dal kurba son los cercanos, se refiere aquí a la familia y a todos aquellos allegados a uno, que dependen de uno, que uno mantiene con sus bienes, o que son allegados sanguíneos o cercanos. En definitiva, acá, de acuerdo a este versículo, el mensajero de Dios otorgó Fadak a Fátima Zahra
en una oportunidad le otorga a Fátima Fadak. Fadak es administrada. Fadak era una propiedad que tenían los judíos que se entrega sin guerrear, y cuando los enemigos se entregan al profeta sin hacer la guerra, de grado, y judíos que habían traicionado el pacto del profeta, judíos que se habían unido a los confederados en Handar, y que después el profeta superaba la batalla de Handar, que en su favor se va a ocupar de aquellos que violaron el pacto con los musulmanes, que era la no traición, la no alianza con los enemigos del Islam, siendo que estos judíos habían hecho alianza con los idólatras de Meca, pero al fracasar en la batalla de los confederados, luego el profeta se enfrentó ahora a Fadak, fue entregado, digamos, por los judíos, y el profeta entonces en aquellos bienes o botines que se obtienen con lucha se reparten entre los que lucharon. Últimamente Hola, de árabe que vende carros. sí, hay un micrófono abierto. Entonces, aquellos bienes que se obtienen mediante la lucha se distribuyen entre aquellos que lucharon. Aquellos bienes que se obtienen sin luchar, el profeta es el encargado de la redistribución de estos bienes. Sería como parte del bien público del Estado que el profeta los reparte. En esta oportunidad, Fadak, que era una propiedad, un palmenario, una zona cultivable, se la dio a Fátima Zahra, su hija, que a su vez la administraba para el bien del Islam y para el bien de los pobres. La familia del profeta y el profeta eran conocidos como personas que vivían de manera muy austera, aún siendo jefes de Estado, comiendo muy frugalmente, vistiendo y teniendo casa muy, muy humilde, pero permanentemente produciendo y ayudando a los demás. De modo que no se les puede achacar ni al profeta ni a su familia jamás que fueran acaparadores, que vivieran con privilegios, que guardasen para sí, para su beneficio, para destacarse ellos los bienes materiales. Jamás fueron así, al contrario, vivieron en la austeridad, y es famoso en la sura El Hombre, Al-Insan 76 del Sagrado Corán, como el Corán menciona el ayuno de 3 días y la ayuda con aquello que tenían para desayunar, que lo dieron al pobre, al preso, y al huérfano y al preso. En los 3 días sucesivos dieron su alimento para desayunar a los necesitados y se fueron a dormir sin comer 3 días. De modo que, dicho esto, el tema de Fadak fue muy importante y va a ser muy importante a la muerte del profeta, porque se lo van a arrebatar por la fuerza a Fátima Zahra el gobierno que sucedió al mensajero de Dios, desconociendo el derecho de Fátima Zahra y de Ahlul Bayt, que el Corán ordena a amarlos y a obedecerlos. De esa manera, quedándose con los bienes, distribuyéndolos de manera no justa, sino privilegiando a árabes sobre no árabes, a quraishitas sobre no quraishitas, y volviendo a estas prácticas comunes entre los hombres de privilegios y beneficios de los grupos de gobierno y los grupos dominantes en detrimento del común de la gente. Y cumpliendo la ley que dice que el profeta es el encargado de distribuir ciertos bienes públicos, de modo que no vayan a engrosar
las arcas de aquellos que son más poderosos y que abusan del poder y que se enriquecen a costa de los demás. Wati del kurba haqqahu, da el derecho a tu familiar. Entonces, la primera manera de invertir, la manera de gastar, es teniendo bien a la familia y no haciéndole pasar penurias, sino que dándole su derecho, o el miskin, y a los más pobres. Acá inmediatamente después de la familia le sigue no los grupos amigos, no los grupos que garanticen o que me ayuden a acaparar poder a cualquier costo, aunque sea de forma inmoral, sino aquellos que son miskin, que están por debajo de la línea de la pobreza, que son muy menesterosos y que necesariamente salen a pedir porque ya no pueden administrar su propia vida. Wabna Sabil, los hijos del camino que ya vimos, que son aquellos que quedan varados, lejos de sus hogares, en un viaje por distintas situaciones. Caen enfermos, pierden el transporte, les roban, se pierden, etc. Por distintos motivos quedan varados y es una de las obligaciones de los musulmanes ayudar a aquellos a que puedan retornar a su lugar de origen, allí donde están fuertes, donde tienen recursos, y estos, cuando sucede así que vuelven a su lugar, deben recomponer, digamos, aquello que se les prestó para continuar su viaje. Estos son otros de los que tienen entonces derecho a la manutención. Estos son provisorios, pero los miskin, los más menesterosos, la obligación es constante, no es temporal, sino que hay que ayudarlos permanentemente. Wala tubaddir tabdira, dice, y no se prodiguen demasiado, no sean pródigos. Quiere decir, no gasten en exceso, más de la cuenta y mal, de dos maneras. Una es gastar más de la cuenta y otra es gastar destruyendo los bienes. Por ejemplo, hay dos ejemplos. Uno de gastar pródigamente. Por ejemplo, yo invito 5 personas a comer a mi casa y compro comida carísima y les doy de comer manjares totales por encima de lo normal, de lo justo, de lo correcto, de lo que está bien, de la dignidad, digamos, de la invitación y los invitados, no, sino que de alguna manera por ostentación o por alguna intención, digamos, de no correcta, yo gasto una fortuna para darle de comer a 5 personas con todo tipo de exquisiteces, pero lujos totalmente fuera de lugar. De modo que con el mismo dinero yo podría haber invitado a 30 personas bien, digamos, dignamente y correctamente. Ese es un ejemplo de prodigalidad, de gastar más de lo necesario, de lo justo, de lo correcto, pero no necesariamente destruir los bienes. El ejemplo del gasto desmesurado, que a la vez destruye los bienes, el tema de los gastos desmesurados o incorrectos que destruyen los bienes es el ejemplo, por ejemplo, que yo invito a comer a 5 personas a mi casa y compro comida, tanta comida compro, que al final, a la noche, al otro día, tengo que tirar un montón de comida que se pone en mal estado por el exceso de lo que compré y que no estoy en condiciones de poder consumir, y tampoco lo regalo o lo doy a la gente, sino que dejo que se pudra. Bueno, ese es un caso de prodigalidad, pero que destruye los bienes. Ambos, obviamente, son censurados. La prodigalidad, el gastar en exceso, es un defecto como el de ser tacaño, avaro,
y invitar a 5 personas, pero hacerlas pasar hambre, digamos, o comprar una calidad de comida por debajo de mis posibilidades, avariciando, digamos, el no gastar, eh, ahora por apego al dinero, por temor a la pobreza, por lo que puede. Innal mubadirina kanu ikhwana shayatin. Ciertamente los que, perdón, ciertamente dice el Corán, los que prodigan, los que gastan en exceso, son hermanos de los satanáses. Wakana shaitanu de rabbihi kafur. Y Satanás es desagradecido, es incrédulo para con su Señor. Acá entonces el Corán censura ambas cuestiones, tanto la avaricia y el apego, como el tema de la prodigalidad. Y los hermanos Satanás, los satanáses, bueno, porque son en definitiva actos dañinos, destructivos, actos nocivos. Y los satanáses son los que hacen todas las cuestiones nocivas, destructivas, incorrectas, etcétera, de rebeldía a su Señor. Y no están en sintonía, no están en obediencia a Dios, no hacen las cosas por Dios, no hacen las cosas con equilibrio. Entonces, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ. Por ejemplo, un caso de tabdir, un caso de prodigalidad, prodigalidad puede ser el hecho de gastar sumas siderales de gobiernos, por ejemplo, o de empresarios o de personas. Obviamente todo esto tiene que ver más con los ricos que con los pobres, pero los pobres también pueden caer en este vicio de la prodigalidad. De personas que no tienen nada, pero de repente se compran un auto súper lujoso y hacen, digamos, padecer penurias a los cercanos con la intención de ostentar, digamos, un cierto poder y una cierta cuestión y hacerse ver. También los pobres caen en este vicio. Pero bueno, los ricos obviamente al tener más, están más, aunque los ricos muchas veces están más inclinados a la avaricia que a la prodigalidad. Pero también esos gastos desmesurados en cosas innecesarias que van a privar a otros de cuestiones necesarias, caen dentro de esta cuestión, esta visión económica del Corán. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ. Y puede ser que te apartéis de aquellos que vienen a pedirte. Puede ser que no tengas para darle, puede ser que no los puedas atender en sus demandas, porque estás esperando una misericordia de tu Señor, tarjuha, que estás esperando, que tenés esperanza en que te llegue algún bien, y por ahora, en el momento en que te vienen a pedir, no le podés dar, faqul lahum qawlan maysura, trátalos bien, aún así, si no podés dar, no los trate con desprecio, no los rechaces. A veces pasa que eh, tenemos poco dinero o no, pero viene alguien a pedirnos y Dios no lo permite, lo rechazamos inclusive hasta de malas maneras, con cara de fastidio, con gestos de fastidio, y tenemos que tener cuidado con eso. El Corán dice que de ninguna manera caigamos en ese error de humillar a aquel que pide, y que en caso de que no podamos, no estemos en condiciones de darle, no tenemos en ese momento, lo tratemos bien, le digamos algo bueno. Por ejemplo, la súplica, Dios te ayude, inshallah, o, bueno, o vení mañana, etcétera. Digamos, cualquier cosa que tenga que ver con compensar el hecho de que no lo podemos atender.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. Y no cerréis la mano llevándola a vuestro cuello cerrada. Esta es una metáfora, una forma figurada de hablar de la persona avar, la persona que no da, que cierra, digamos, ¿no? Que cierra su mano. Teniendo para dar, no da. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Y no la abras totalmente. O sea, acá vemos que el Corán, por un lado, en cuanto a los gastos, las inversiones, la economía, el manejo del dinero, los bienes, propone un camino intermedio y equilibrado entre la avaricia total, el apego total, la negación y el rechazo a ayudar a los demás, a gastar en el orden que dijimos, la familia, a gastar en los miskin, en los pobres, a gastar en los ibn sabil, en la gente del camino, en invertir para los demás, y las personas que abren totalmente la mano y entregan todo, quedando luego, dice, fatak oda, maluman mahsura. A partir de que lo dieron todo, o prodigaron, o dieron en exceso, son objeto de crítica por otros y de debilidad. O sea, dan tanto, es un exceso, es igual que el defecto, es igual que la avaricia, pero al revés. Son tan pródigos que no tienen nada, que quedan debilitados y después caen en necesidad y ellos mismos tienen que salir a pedir. Entonces acá el tema es si no hay una contradicción entre aquellos versículos y aquellos hadices que nos hablan del sacrificio, de sacrificar por el otro, a veces dando todo lo que tenemos, y el elogio a aquellos que dan todo lo que tienen y se quedan sin nada, y por otro lado, este llamado a ser moderados, a tener un equilibrio. La pregunta es, ¿cómo se unen estas dos cuestiones? Vamos a ver algunos hadices que nos ayuden a resolver este tema. Pero antes de resolver este tema, vamos a ver un hadiz que nos advierte de qué es lo que es malgastar o ser pródigo y qué es lo que es gastar en el camino de Dios correctamente. Man anfaqa shay'an fi ghayri ta'atin, es un dicho del Imam Sadr. Man anfaqa shay'an fi ghayri ta'atillah, quien gasta algo en algo que no sea obedecer a Allah, fahuwa mubaddir, es un pródigo, es una persona que, hermano de los satanases, es una persona incrédula, que está teniendo un acto de incredulidad. وَمَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ مُقْتَصِدٌ. Y la persona que gasta en el camino de Dios es una persona moderada y equilibrada y económicamente correcto su opcionar. Una persona moderada. Entonces, puede ser que gaste mucho fisabilidad en el camino de Dios y puede ser que gaste poco desobedeciendo a Dios. Ahora, si gasta poco en desobediencia a Dios, es un pródigo, por más que haya gastado poco. Pero si gasta mucho obedeciendo a Dios en una obra que le complace a Dios, es un moderado, aún siendo que ha gastado mucho. Bueno, fijémonos lo que quería decirles acerca de si hay contradicción entre el sacrificio, que a veces es elogiado, como dijimos, el caso del Imam Ali, de Fátima, al-Hassan y al-Hussein, que
durante 3 días dieron todo lo que tenían para comer y se fueron a dormir sin comer. Y alguien puede decir, bueno, Fátima y Ali eran grandes, deciden eso, pero ¿por qué el Hassan y el Hussein? ¿Por qué a los niños privar del alimento durante 3 días? ¿Acaso eso no sería ser pródigo? Es decir, da todo lo que tenés, ¿no sería un ejemplo de abrir la mano totalmente? Este y otros ejemplos que pueden citarse, donde por un lado el Corán y los hadices nos hablan de personas, por ejemplo el Imam Hassan alayhi salam, 2 veces en su vida dividió sus bienes y entregó todos sus bienes en el camino de Dios, o la mitad de sus bienes o todos sus bienes en el camino de Dios. ¿Y no es acaso esto un ejemplo de abrir la mano totalmente, siendo que el Corán nos exhorta al equilibrio y a la moderación entre el malgasto y la avaricia? Veamos qué dice acá. La ley ya dice que si gastas más de la cuenta, si eres pródigo, ¿qué va a pasar? Dice, Fatak udamaluman mahsura, vas a quedar, no gastes de tal manera pródigamente que vayas a quedar censurado y debilitado. En el caso de los sacrificios, cuando alguien hace prevalecer las necesidades del otro por las propias, esto también tiene su momento y sus condiciones. No es que en cualquier momento y cualquier persona pueda hacer estas cosas. En el caso del profeta y los imames, que, digamos, si uno estuviera al lado de ellos y estuviera gastando como ellos tienen un grado de fe y de fortaleza que hace que puedan estar permanentemente sacrificándose a sí mismos sin caer en debilidad, sin caer en mendigar, sin caer en un estado de mendigos, sino que ellos, su relación con Dios, su fe, su fortaleza, su capacidad física y espiritual es tan grande que pueden tener ese tipo de trato con Dios, de darlo todo y permanentemente sin debilitarse, sin caer en reproche. Pero una persona que da por encima de sus capacidades y cae en pozos, cae él y hace caer a los cercanos, a sus familiares y demás en pozos de indignidad, de humillación y de mendigar, o de un estado de, de necesidad humillante. En estos casos tiene que uno conocerse a sí mismo, saber su situación y saber hasta dónde puede dar, o hasta dónde puede sacrificar, sin caer en la humillación. ¿Y qué más dice? A ver, veamos un poco más. Acá dice que la clave es estas dos palabras. Fatakuda, no des, no prodigues, no abras tu mano de tal manera que Fatakuda maluman masur, que seas objeto de reproche. Una vez a una persona se sacrifica y la gente que hace lo elogia. ¿Por qué? Bueno, porque el sacrificar todo, por ejemplo, a veces sacrifica todo lo que tiene, pero salva vida, pero salva un montón de gente y la gente lo recuerda no con reproches, sino con alabanzas, como un héroe, como un mártir. ¿Sí? El mártir es el que más lo da todo, en el camino de Dios da su propia vida. Entonces, en caso de que sea necesario, estén dadas las condiciones para que el propio sacrificio en el platillo de la balanza esté justificado por todo el bien que provoca, de manera que
lejos de caer en censura, reproche y debilidad, la persona se fortalece su espíritu por haber dado su alma en el camino de Dios, o fortalece su condición por haber dado sus bienes en el camino de Dios, y ese objeto no es objeto de reproche, sino que es objeto de elogio inclusive. En este caso, no hay problema, digamos. Puede salirse de una actitud de moderación. En este caso dijimos antes que aquel que gasta en el camino de Dios, por más que gaste fortunas o que lo gaste todo, si realmente puede mantener esa fortaleza, por eso es un tema muy individual. Es decir, hay un tema, una ley en el Islam que es importante conocer. Las obligaciones, hasta las propias obligaciones, tienen a veces sus limitaciones. Por ejemplo, yo tengo obligación de rezar parado, después inclinarme, después sentarme. Pero si estoy enfermo, debo rezar acostado, por ejemplo, no me puedo levantar. Debo rezar, sí, debo rezar, pero acostado. No tengo la obligación de pararme, inclinarme y hacer la prosternación. Y, a su vez, las cuestiones meritorias tienen como límite el no perder las obligaciones en el Islam. De modo que si yo hago actos meritorios, pero en detrimento de los actos obligatorios, esos actos meritorios que hice no tienen valor y tienen un contravalor, pueden ser reprochables. Por ejemplo, me quedo toda la noche leyendo el Corán y después me duermo a la mañana, no rezo a la mañana. Al otro día no voy a trabajar. Y digo, bueno, pero yo me pasé toda la noche leyendo el Corán y eso está muy bien. Así que más o menos estoy equilibrado. No, no estás equilibrado, estás mal. Pero ¿cómo? Si yo toda la noche recé, toda la noche me pasé rezando y leyendo el Corán, sí, pero en detrimento de tus obligaciones. Entonces, las obligaciones nuestras son las que marcan nuestras posibilidades de hacerlo meritorio. Y esto corre para los gastos también. Puede ser que una persona de 10 pesos en el camino de Dios y tenga un mérito inmenso, y una persona de 1000 pesos o $1000 en el camino de Dios y sea reprochado. En un caso sea generosidad y en otro caso sea avaricia. ¿Por qué? Bueno, porque el que da $1000 a lo mejor tiene millones y millones. Entonces dio nada, poco, mientras que el que dio $10 por ahí no tiene nada y lo dio todo en el camino de Dios. Entonces, decíamos que las obligaciones son el criterio de lo que fija nuestra capacidad con relación a lo meritorio. Entonces, ¿por qué las acciones meritorias son individuales en el Corán, en el Islam? No son generales. Es decir, las obligaciones son colectivas, ¿sí? Muchas veces. Por ejemplo, la oración colectiva. Pero las acciones meritorias son individuales y no deben ser colectivas. ¿Por qué? Porque las acciones meritorias dependen de cada uno, ¿sí? Dependen de cada uno. Yo no puedo forzar a hacer acciones meritorias a todos, porque en algunos casos puede ir en detrimento de sus obligaciones y en otros no. En aquellos casos que no va en detrimento de sus obligaciones están bien, y en aquellos casos que van en detrimento de sus obligaciones está mal. Entonces, veamos otro dicho del Imam Ali alayhi salam con respecto a esto de los gastos moderados o excesivos o la avaricia. Dice el Imam Ali alayhi salam: ألا إن إيطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويذأه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله. Fíjense, dice el Imam Ali alayhi salam: Alá, cuidado,
¿acaso inna eta al mal? Ciertamente que dar los bienes, fi ghairi haqqihi, fuera de lo que es el derecho, lo correcto, lo bien, lo real, el dar los bienes de mala manera, es decir, fuera de aquello que es un derecho y un deber, es tabdir wa israf, es dañar o destruir los bienes y es malgastarlos. Ya vimos la diferencia entre tabdir e israf. Israf es cuando yo malgasto, tabdir es cuando malgasto y destruyo los bienes. ¿Se acuerdan que dimos el ejemplo de la persona que invita a 5 personas a comer y compra todos lujos y todas cosas exquisiteces y demás, gasta fortunas, con lo cual podría haber invitado a 100 personas? Estas personas vienen a comer, consumen todo, nada se destruye, pero sí es un mal gasto, es un gasto excesivo. Pero la persona que compra 100 kilos de comida para 10 invitados y termina tirando toda la basura, porque obviamente compró por demás, muy por demás, entonces en este caso es tabdir, es dañar los bienes. Bueno, aquellos entonces que dan sus bienes fuera de lo que es correcto, de lo que es derecho, lo que es el camino de Dios, lo que es el camino del bien, etcétera, son tabdir o israf, es de la destrucción de los bienes y el israf. Esto le da estatus en el mundo a la persona que lo hace. O sea, por ejemplo, gasta muchísimo por ostentación y la gente dice, qué bárbaro, qué bien, mirá, se compró un auto último modelo y por ahí dejó de mantener a su esposa y a sus hijos, pero bueno, no sé, para ostentar compra algo por encima de sus capacidades. Y arfa o sahibahu fid dunya. Sí, puede ser que le dé un estatus mundano. Eso que está persiguiendo puede ser que en parte consiga. Pero wayad'uhu fil akhirah. Pero lo destruye en la otra vida. ¿Sí? Es decir, consigue alguna pompa mundana o del mundo, pero destruye más. Y lo hace noble o reconocido entre la gente, digamos, Yujino. Entonces, es y esta hermandad con los satanados hoy, a veces lo vemos, se gastan fortunas, por ejemplo en fútbol, fortunas, se pagan fortunas, se construyen estadios, hay que Qatar para hacer el mundial, lo que gastó no tiene nombre, a costa de mucha gente empobrecida, de mucha gente abusada, de muchos manos de obra de Asia que fueron esclavizadas, etcétera, etcétera. No les fueron otorgados sus derechos. Entonces todo el mundo dice, qué lindo Qatar, la verdad que bien, mirá, qué bárbaro, qué estadios, qué bárbaro, qué hotelería, qué condiciones. Pero ante el mundo puede ser que obtengan mucho reconocimiento, mucha pompa, mucho prestigio, pero ante Dios y ante la otra vida va a ser en detrimento de ellos. Bueno, esto más allá de hablar de los excesos del capitalismo y cómo destruye, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé, está el tema de las baterías de litio. Entonces van y todas las zonas donde hay litio hacen un desastre, digamos, ecológico y un desastre, digamos, ambiental y un desastre social. Echan a la gente que está, digamos, viviendo en esos lugares, le quitan toda el agua a la gente que vive en esos lugares para la extracción de ese mineral. Y bueno, y después van y descubren el petróleo y hacen lo mismo, el gas y hacen lo mismo, los peces y hacen lo mismo. Es decir, unas cantidades de malgastos o de tabdir, o sea, o de destrucción de los gastos que evidentemente no tienen que ver con una economía que complazca a Dios.
A ver qué hora es, son las 5:45. Bueno, vamos a ver nada más como título para la clase que viene un tema que es fundamental y muy importante y que ocurre también, así como el malgasto y la destrucción y daño de los bienes ambientales, naturales, los recursos naturales, las condiciones humanas, cómo los gastos superfluos generan pobreza en muchos, gastos que no son necesarios, que son totalmente lujos y extravagancias. Ahora vamos a ver un tema que es fundamental, que dice la ley, ya les digo, eh, que es la ley de la Sura Baqara, Sura 2, aleya 275 a 277. 275 a 277. Es también otro puntal de la economía que está totalmente desfasado, que está totalmente, digamos, desenfrenado y que está provocando estragos en el mundo. Es el tema de la usura. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, alladina yakuluna riba, quienes usurean o comen, digamos, digamos, usa la expresión de comer, arriba. Arriba es la usura. La yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaitan. No se paran sino como aquel que los ha tocado Satanás. Esta es una expresión en árabe que significa aquel que es loco, que pierde el equilibrio, que es como un borracho. No puede caminar o no se puede parar sino sin perder el equilibrio, sin caerse. Como si lo hubiera tocado Satanás, se comporta como un loco, como un borracho. No puede caminar bien, no puede levantarse bien. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Esto es porque dicen que el bay, el comercio, مثل الربا, es como la usura. O sea que la usura es una forma de comercio legal. وأحل الله البيع, y Dios ha hecho legal el comercio. وحرم الربا, y ha prohibido la usura. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله السلف وأمره إلى الله ومن آذى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Quien exhortado por su Señor renuncie a la usura, conservará lo que haya ganado. Su caso está en manos de Dios. Los reincidentes, después de la prohibición de la Sura al-Baqara, esta prohibición viene en Medina. Los reincidentes, esos serán los condenados al fuego y en él permanecerán para siempre. Gravísimo el tema de la usura en el Islam y en el Corán y en la visión profética, incluso en la Biblia, pero desgraciadamente hoy la sociedad que se ha apartado del camino de los profetas, del camino del equilibrio, de la felicidad, del bien, ha caído en esta cuestión que lo hacen como si fuera comercio legal, lo hacen abiertamente. Siglos antes hubieran pasado vergüenza de cobrar los intereses usureros que se cobran los bancos y la banca mundial y el Fondo Monetario y todos esos organismos de préstamo que ahogan, asfixian y quitan a los pueblos sus recursos y después extorsionan mediante las deudas para quedarse con los bienes, territorio, riquezas de los países, como estamos viendo hoy. Inshallah, eso lo vamos a ver la semana que viene. Es un tema fundamental de la economía islámica y hay mucho que hablar sobre ese tema, inshallah, con hadices y demás. Después vamos a ver otro tema que es el tema de el soborno y, bueno, y otras prácticas o desleales o incorrectas de la economía, pero que desgraciadamente hoy son casi parte de la economía oficial, digamos así. Bueno, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Si alguien quiere comentar, no, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno,
Nos vemos si Dios quiere. ¿Sí? Sí, Sheikh Abdul Karim, muchísimas gracias por la clase de hoy. Gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron. E inshallah, entonces nos vemos el próximo viernes, Sheikh. Dale, si Dios quiere. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Sheikh. Muchas gracias.